Un saludo a los amantes de la historia de Inglaterra, en especial a los que gustan de todo lo relacionado a la dinastía Tudor, sus reyes, su corte y su época. Hoy les traigo la vida de Sir Henry Guilford. Él fue un cortesano inglés del reinado del rey Enrique VIII, maestro de caballos y contralor de la Casa Real. Es conocido por haber formado parte en dos famosas mascaradas en la corte, en los años de 1510 y 1511, con las cuales entretuvo a la reina Catalina de Aragón y sus damas. Henry nació en el año de 1489, siendo el hijo de Sir Richard Guilford, por su segundo matrimonio con Joan Vaux, hermana de Sir Nicholas Vaux, conocida también como Madre Guilford, e institutriz de dos de las hijas del rey Enrique VII. Como el hijo menor de un padre que, antes de morir considerablemente endeudado, había obtenido una ley liberando sus tierras en Kent de alguna posible repartición entre herederos, Henry Guilford heredó una pequeña tierra y una anualidad de solo 10 libras esterlinas. Obligado a hacer una carrera por sí mismo, Henry entonces se fue a la corte. Cuando Enrique VIII ascendió al trono, Henry era un joven de 20 años y el favorito del nuevo rey. El 18 de enero de 1510, él y su medio hermano, Sir Edward, formaron una compañía de 12 hombres en una actuación descrita por Edward Hall, para diversión de la reina. 11 de ellos se hicieron pasar por Robin Hood y sus hombres, y con una mujer que representaba a Marian, sorprendieron a la reina en su cámara, con sus bailes y parodias. Al año siguiente, en Noche de Reyes, Henry fue el diseñador del desfile con el que concluyeron las fiestas navideñas. Se dice que dicho diseño fue una montaña que avanzaba hacia el rey y se abría, y de la cima salió un grupo de bailarines. En el torneo del próximo mes, celebrado en honor al nacimiento de un príncipe, Henry firmó los artículos del desafío el segundo día. Inmediatamente después se fue con la expedición de Lord Darcy a España contra los moros, donde los ingleses generalmente fueron recibidos tan fríamente, pero él y Sir Winston Brown se quedaron un tiempo después de que sus compatriotas regresaran a casa, y Fernando de Aragón los nombró caballeros, en Burgos, el 15 de septiembre de 1511. A principios del año siguiente, Henry y Winston regresaron y recibieron el mismo honor de manos de su propio rey, en la prórroga del Parlamento, el 30 de marzo de 1512. Hasta ahora, Henry había sido solo escudero del cuerpo, cargo que parece haber conservado todavía, junto con el honor de caballero. Henry también era una lanza al servicio del rey, y desde el 29 de marzo de 1510, tenía la concesión de la tutela de Anne, hija y heredera de Sir John Langford. En mayo de 1512, Henry se casó con Margaret, hija de Sir Thomas Bryan. La hermana del rey, María Tudor, entonces llamada Princesa de Castilla, hizo una ofrenda de 6 chelines y 8 peniques en su boda. El 6 de junio, el rey le otorgó a él y a su esposa los señoríos de Hampton in Arden, en Warwickshire, y Baker, en Lincolnshire. El 3 de diciembre, Sir Henry fue nombrado alguacil de Sutton Coldfield, en Warwickshire, y guardián de Sutton Park. Mientras que el 24 de ese mes, fue nombrado guardián del castillo de Leeds, y guardián de los parques de Leeds y Langley, en Kent. Guilford se casó 2 veces, pero murió sin descendencia. No se sabe cuándo murió su primera esposa, Margaret Bryan. Su segunda esposa fue Mary, hija de Sir Robert Wotton, de Beaucton-Malher, Kent. Ella lo sobrevivió y, como su albacea, obtuvo una liberación de todas sus obligaciones con el rey, el 25 de marzo de 1533, y luego se casó con Sir Gawain Carey, o Carew, de Devonshire. Henry Guilford se destacó también en la esfera militar. En 1513, se embarcó en Southampton con el ejército que invadió Francia, y fue uno de los comandantes de la Sala Media, habiendo sido nombrado el 28 de mayo abanderado del rey, en la habitación de Sir Edward Howard, el almirante, quien se ahogó en una batalla naval, poco después. Henry estaba al mando de 100 hombres, cuando salió de Calais el 30 de junio. Él y Charles Brandon tenían 5 chelines al día, cada uno como capitanes conjuntos del buque soberano, en cuyos puestos cruzaron el Canal de la Mancha. Al ganar Tournai, Henry fue nombrado caballero estandarte y,
como maestro de las juergas, celebró la victoria con un interludio en el que él mismo tocó ante el rey. El 6 de noviembre de 1515, Henry fue nombrado maestro de caballos, con un salario de 40 libras esterlinas al año, cargo que cedió 7 años después, a favor de Sir Nicholas Carew. El mismo día se le concedió una anualidad de 50 marcos, como escudero del cuerpo. En el mismo año se convirtió en albacea de Sir Thomas Cheney, de Irlingworth, Northamptonshire, y antes de la Navidad de 1515, estaba escribiendo a un juglar en los Países Bajos, llamado Hans Nagel, para atraerlo a Inglaterra como un espía que podría hacer informes sobre el fugitivo, Richard de la Pole. En 1519, Henry recibió 2 cartas de Erasmo, en elogio de la corte de Enrique VIII. Al año siguiente, asistió al rey como maestro de caballería al campo de la Tela de Oro, y también al encuentro con el emperador Carlos V, en Gravelinas. El 12 de febrero de 1521, se le concedió la custodia de la mansión de Leeds, en Kent, y del señorío de Langley, cerca de Maidstone, durante 40 años. En mayo siguiente, fue uno de los jueces tanto en Kent como en Surrey, ante quienes se encontraron acusaciones contra Edward Stafford, tercer duque de Buckingham. El año siguiente, el 24 de abril, se le concedió la mansión de dicho duque, Hadlow, en Kent. En el otoño de 1521, Henry acompañó a Thomas Wolsey a las conferencias de Calais, pero el 21 de septiembre, Richard Pace escribió al cardenal para enviarlo a él y a Francis Bryan a casa, ya que el rey tenía pocos hombres para atenderlo en su cámara privada. En mayo de 1522, Henry fue de nuevo en la comitiva de Wolsey para encontrarse con el emperador en su desembarco en Dover. En 1522, tras renunciar a su cargo de maestro de caballería, fue nombrado contralor de la casa. En 1523, Henry se convirtió, al regreso del 9º conde de Kildare a Irlanda, en una de las garantías de dicho conde de que volvería con una advertencia razonable y se presentaría ante el rey. El 1 de septiembre, tras la muerte de su tío Nicholas Vaux, primer barón Vaux de Harrowden, Guildford y otros 3 albaceas recibieron órdenes de entregar el castillo de Guin a Lord Sandys. En este periodo, su riqueza personal estaba creciendo con muchas concesiones y se dice que en ese momento renunció a su cargo de abanderado, que le fue conferido a su hermano, Sir Edward, junto con Sir Ralph Egerton. Henry entonces asumió funciones administrativas, como chambelán de Hacienda desde 1525 y en 1526 fue investido como caballero de la jarretera. Alrededor de 1527, Henry y el poeta Sir Thomas Wyatt construyeron una casa de banquetes para el rey, en Greenwich. Luego acompañó al cardenal Wolsey en una misión diplomática a Francia y fue reconocido por Francisco I como embajador. En realidad, Henry estaba recibiendo en este momento una pensión de Francisco en virtud del Tratado de Namur. En la primavera de 1528, hubo rumores sediciosos en algunas partes de Kent, acerca de exigir el reembolso del préstamo que el pueblo se había visto obligado a contribuir al rey, y algunos incluso propusieron irrumpir en las casas de los caballeros, entre otros la del medio hermano de Guildford, Sir Edward, y robar sus armas. Esto le dio a Sir Henry mucho que hacer, y finalmente se sentó en una comisión en Rochester para el juicio de los descontentos. Cuando Thomas Cromwell llegó como agente de Wolsey para suprimir los pequeños prioratos en Kent, para su universidad en Oxford, Guildford le pidió que lo visitara en el castillo de Leeds, con miras a obtener de él la granja de la casa suprimida de Bilsington. Los estragos de la enfermedad del sudor en 1528 hicieron que los jueces de Kent, entre los que se encontraban Sir Henry Guildford y su hermano, Sir Edward, aplazaran las sesiones en Deptford, donde se reunían, en un cobertizo cerca de la calle, desde junio hasta octubre de ese año. A finales de junio, Sir William Compton murió víctima de la epidemia y Guildford fue su principal albacea. A la llegada del cardenal Campeggio a Inglaterra a fines de septiembre, como contralor de la casa, Henry estaba muy ocupado con los preparativos para su recepción. Se reunió con el legado en Barren Downs y en Dartford le informó de los arreglos para su entrada en Londres. En el mismo año, Henry hizo un intercambio de tierras con el priorato de Leeds, en Kent, y nombró a Lord de la Warr y otros fideicomisarios para la ejecución de su testamento.
El año siguiente, siendo 1529, Henry fue uno de los testigos llamados para probar la consumación del matrimonio entre el príncipe Arturo y Catalina de Aragón, en cuya audiencia Henry dijo que no tenía entonces 12 años. En el Parlamento de 1529, Henry fue caballero de la comarca de Kent, y fue él quien dio sentido a las quejas de los comunes contra la espiritualidad con respecto a las sucesiones de testamentos, al afirmar que había pagado Wolsey y al arzobispo Warham 1000 marcas como albacea de Sir William Compton. El 1 de diciembre, Henry firmó los artículos presentados contra Wolsey en el Parlamento. El 8 fue testigo en Westminster de la carta que creaba a Thomas Bolena, conde de Wiltshire. Henry fue uno de aquellos cuya amistad Wolsey consiguió, siguiendo el consejo de Thomas Cromwell, mediante una pensión. El 13 de julio, firmó la carta de los lores y consejeros de Inglaterra al Papa, instándolo a cumplir con los deseos del rey en cuanto a la anulación de su primer matrimonio. El 23 de abril de 1531, Guildford asistió a un capítulo de la Orden de la Jarretera, en Greenwich. Todavía gozaba del favor del rey, pero se oponía firmemente a la política que el monarca estaba siguiendo ahora, de deshacerse de su esposa sin una sentencia papal, y fortalecerse contra el Papa y el emperador, mediante una alianza francesa. Sobre este tema, Henry expresó sus pensamientos libremente a Eustace Chapuis, e incluso en la corte no pudo ocultar sus puntos de vista, de modo que Ana Bolena, viéndolo como un enemigo, le advirtió que cuando fuera reina, lo despojaría de su cargo de contralor de la casa. Henry respondió que ella no necesitaba preocuparse por eso, porque él mismo lo entregaría, e inmediatamente fue al rey para presentar su renuncia. El rey le dijo que no se preocupara por lo que decían las mujeres, y 2 veces insistió en que recuperara su bastón de mando, pero por un tiempo, Guildford se retiró de la corte. Aunque todavía seguía siendo miembro del Consejo del Rey. Guildford había hecho su testamento el 18 de mayo de 1532, pidiendo ser enterrado, si moría dentro de las 40 millas de Londres, en la iglesia de Blackfriars, donde ya había ordenado su tumba, y nombrando a su esposa su albacea, y encargándola con el pago de sus deudas. A finales de ese mes estaba muerto. Tenía unos 43 años. Según la viuda, Mary Wotton, sus deudas con el rey superaban con creces el valor de todos sus bienes en su casa de Londres y en el castillo de Leeds. Mary recibió una liberación de todas sus obligaciones con el rey el 25 de marzo de 1533, pero todavía estaba muy endeudada en 1535, cuando le escribió a Lord Cromwell sobre el tema. Lady Guildford se casó por segunda vez con Sir Gawain Carew. Su hermana, Margaret, se casó con Thomas Grey, segundo marqués de Dorset. Y su hermano era Nicholas Wotton, decano de Canterbury y York. Mary todavía estaba en la corte en 1543, como una de las damas de la reina Catalina Parr. Ella murió sin hijos, en 1558. Sir Henry Guildford fue otro de los cortesanos que vivió durante los reinados de los 2 primeros reyes de la Casa Tudor. Tuvo un papel destacado en la Casa Real y en los distintos entretenimientos de la corte. También se destacó en el servicio militar, sirviendo en el campo en Francia. Él murió justo cuando la gran cuestión del rey Enrique VIII comenzaba a decantarse en el destierro de la reina Catalina de Aragón y el próximo casamiento de ese rey con Ana Bolena, un evento que Henry no llegó a ver. Henry también fue modelo para uno de los retratos de cortesanos ingleses más conocidos realizados por el pintor alemán Hans Holbein. El mismo fue pintado en 1527 y Henry se muestra llevando el collar de la Orden de la Jarretera. Actualmente, el retrato se conserva en el castillo de Windsor. Y bueno amigos, hasta aquí la vida de Sir Henry Guildford, noble inglés, maestro de caballos y contralor de la Casa Real. Espero que les haya gustado. Y estaré al tanto de todos sus comentarios, los cuales agradezco de antemano. Pronto continuaré subiendo más videos sobre las poco conocidas pero interesantes vidas de los cortesanos de la época Tudor. Con énfasis en los que ocuparon algún cargo importante en la Casa Real. Hasta entonces, feliz día y hasta pronto.